Welcome to Entre Moms, the bilingual podcast where single moms come together to find support y su propia luz en este viaje de ser madres. Mi nombre es Paula Costa, your host, and just like you, sé lo poderoso que es sentirnos comprendidas y apoyadas en esta travesía tan particular. Each week, I'll bring you conversations with experts who share valuable advice, además de historias inspiradoras de padres y madres solteros como nosotras. Please remember, while I aim to bring you diverse perspectives, the opinions of my guests do not necessarily reflect my own. So take a deep breath, ponte cómoda y conectemos de corazón a corazón as we navigate this path together. Bienvenida a Entre Moms, tu espacio para conectar, inspirarte y sentirte acompañada. Hola, hola, moms. Welcome back to this maravilloso espacio en el que nos encontramos ustedes y yo. Hoy tengo una invitada espectacular. Estoy además de emocionada, un poquito nerviosa, Moni, debo admitirlo porque te admiro mucho y y la vez pasada que nos hablamos me pasó exactamente lo mismo, como que en mi afán de tener una conversación súper nutrida, siento que hay una gran responsabilidad que recae sobre mí, que recuerdo, no pasa nada, como sea, va a ser perfecto y va a ser Perfecto, perfecto. Paulinda. Qué emoción estar contigo. Gracias por esta invitación. Yo soy la que se siente súper honrada y súper feliz de estar aquí. Tan bella, muchas gracias. Pues les cuento a quienes no conocen a Moni. Bueno, si quieres, cuéntanos tú, porque yo conozco que tú eres, sé que eres abogada, sé que haces regresiones, pero tú nos puedes dar una información mucho más exacta. Pues sí, mi Pau, mira, yo soy terapeuta del alma. Primero fui abogada, ejercí el derecho durante 8 años y gracias a una experiencia personal con una regresión que transformó mi vida, hace ya creo que como unos 15 años, em, sentí en mi corazón que este era el llamado de mi alma, sentí que esta era mi vocación, que esto era como a lo que yo quería dedicarme, entonces me formé como hipnoterapeuta, me especialicé en terapia regresiva, en sanación ancestral, en muchas otras disciplinas, porque yo cuando tomé esa decisión dije, Dios mío, yo como abogada no tengo las suficientes herramientas como para acompañar a las personas de una manera seria y responsable. Entonces empecé a formarme en muchas disciplinas que tenían que ver con la sanación, con el acompañamiento a otros, con diferentes herramientas que me pudieran como de alguna manera nutrir y sentirme como con la suficiente preparación para acompañar a las personas. Y cuando sentí que llegó ese momento, varios años después de formarme, tomé la decisión de dejar el mundo corporativo, el mundo del derecho, para dedicarme a acompañar a otras personas en sus procesos de sanación. Y hace ya más de 10 años que no ejerzo el derecho y que únicamente estoy dedicada a acompañar procesos individuales, colectivos, hago también retiros, talleres, cursos, donde comparto muchas de estas herramientas maravillosas que nos ayudan a estar mejor, a vivir más ligeros. Pues maravilloso. Ahora al final nos das toda la información de contacto, también la pongo en la descripción de tanto Spotify como YouTube para que quien quiera agendar una consulta contigo o saber más de ti te pueda encontrar. Antes de nacer, nosotros hacemos como una planeación estratégica. Hacemos como la planeación de lo que será nuestra siguiente encarnación. Aquí quiero hacer dos paréntesis. El primero es que escuchen desde el corazón y lo que les resuene, intégrenlo y lo que no, simplemente déjenlo pasar, porque acá entiendo que hay algunas de las temáticas que vamos a abordar que podrían ser un poquito confrontadoras para algunas personas y para algunas creencias. Y lo segundo es que nosotros somos energía. Lo que habita este cuerpo físico es una energía, es un espíritu que cuando llega la muerte no se destruye. El cuerpo sí, pero esa energía que le daba vida a este cuerpo continúa. Desde ese punto de vista partimos, respeto por supuesto todas las posturas y las creencias, pero yo les voy a compartir es desde lo que desde mi verdad, desde mi experiencia terapéutica y personal he podido descubrir. Maravilloso. Entonces, en ese sentido, pues esta no es nuestra única vida, no es nuestra única experiencia humana. Y nosotros, antes de venir, hacemos esta planeación de la que les estaba hablando, que tiene en cuenta todo aquello que hemos experimentado previamente, lo que logramos como integrar, los dones que desarrollamos, las cualidades, lo que se nos facilita, lo que logramos
pero asimismo está todo lo que nos quedó pendiente, lo que no aprendimos, lo que no pudimos experimentar desde un lugar de más amor, lo que de pronto quedó en desequilibrio. Y esos puntos o esas materias, entonces elegimos llevárnoslas para poderlas experimentar en nuestra siguiente encarnación. Entonces, este plan del alma, esta especie de planeación estratégica, donde no hay una predestinación de sí o sí va a pasar esto necesariamente, sino Ok. un abanico de posibilidades que dependiendo del libre albedrío de cada uno de nosotros y de las decisiones que vamos tomando, se van abriendo unas posibilidades y unas puertas u otras, porque finalmente ese libre albedrío siempre lo tenemos, pero no puede ocurrir nada que nosotros no hayamos contemplado como una posibilidad dentro de nuestro plan del alma. Este plan del alma nosotros no lo hacemos solos. Primero lo hace como la parte más sabia de nuestra alma, la parte más luminosa, la parte más expandida, la que comprende a un nivel muy profundo todas las experiencias vividas y también las posibles experiencias a vivir. Lo hacemos también junto a nuestros guías espirituales que con muchísimo amor nos guían y nos acompañan en ese proceso de lo que está pendiente por integrar, por trascender. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ellos no nos permiten meter algo que nosotros no estamos en capacidad de trascender, que no tenemos internamente Wow. las herramientas necesarias para poderlo soportar, digamos. Ok. He visto en algunas regresiones, no todo el mundo llega al plan del alma, pero a veces sí, y hay personas a las que le hacen como unas advertencias de estás metiendo muchas cosas para esta encarnación, esto va a ser muy fuerte. Puedes hacerlo, o sea, vas a tener la fuerza, pero va a ser muy difícil para ti. Si quieres, le podemos quitar como unos grados de posible dolor que se va a experimentar. Y nosotros desde el libre albedrío que tenemos aquí cuando estamos encarnados, pero que tenemos también a nivel álmico, podemos decidir qué vamos a integrar y qué no. Que sentimos que podemos también como llevar a cabo frente a la preparación y a las herramientas que tenemos. Y dentro de este plan del alma, uno de los ingredientes principales es los pactos de almas, que son estos acuerdos que nosotros hacemos con otras almas que en la mayoría de casos ya han venido acompañándonos en otras encarnaciones con las que ya tenemos una historia en las que muchas veces cambiamos de roles, cambiamos de sexo, de cultura, de raza, de posición socioeconómica, podemos cambiar una cantidad de factores, pero casi siempre nos encarnamos en las mismas familias álmicas. Entonces, eso quiere decir que tenemos la oportunidad de experimentar diferentes roles con estas almas que a veces vienen a acompañarnos amorosamente, pero a veces vienen a ponernos los retos más grandes que vamos a poder experimentar. Y entonces nosotros hacemos estos acuerdos con los que pactamos encontrarnos aquí en la tierra, digamos, en esta encarnación, para experimentar diferentes experiencias. Entonces, por ejemplo, una de las cosas principales que uno elige en ese plan del alma es los papás, el papá y la mamá. Y yo sé, porque además cada vez que hablo de esto hay gente que me dice, pero Moni, ¿qué es esta locura? ¿Cómo se te ocurre? ¿O qué me pasó a mí? O sea, ¿por qué elegí esos papás? ¿Cómo elegí un papá que me abandonó? ¿No? Claro. ¿O cómo elegí una mamá que solo me ha hecho la vida de cuadritos o con la que he tenido tanto sufrimiento? ¿Qué me pasaba? O sea, ¿por qué hice eso? Claro. Em, y sí, eso se hace desde el alma, pero además se hace con la sabiduría más grande, con el propósito de amor más expansivo, aunque aquí la realidad es que vivirlo sea muy difícil, ¿no? Porque no quiere decir que porque tú lo elijas desde el alma va a ser facilísimo. Muchas veces es absolutamente retador, pero lo que sí es cierto es que eso se elige. Entonces, cuando uno empieza a abrirse por lo menos a esta posibilidad y a esta perspectiva, uno dice, quizás esto tan difícil que yo he vivido con este papá
que me ha maltratado o que me ha abusado en algunos casos o que simplemente ha estado ausente, pueda que también tenga un propósito de amor, porque de otra manera mi alma habría elegido otro papá. De pronto uno que fuera mucho más amoroso, mucho más presente, ¿no? Pero lo cierto es que habiendo podido elegir mi alma, eligió justo ese papá, justo esa mamá y justo Claro. ese contexto en el que llegué. Bueno, Moni, yo escuchándote trato de entender. Entonces, antes de nacer en esta vida, de llamarme Paula Costa, mi Sí. alma, desde su expansión más infinita, elige como como ciertos caminos que yo podría tomar, como las experiencias y los aprendizajes que voy a tener en esta vida, o, o solo los aprendizajes, o también digamos, yo elegí divorciarme, yo elegí vivir en Orlando, yo elegí todas esas cosas que he vivido así como en detalle. Tú elegiste todas esas posibilidades, pero no eran las únicas, Ok, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginémonos, voy a poner un caso hipotético, una persona que elige como uno de sus aprendizajes principales para esta experiencia humana el amor propio y el poner límites claros y contundentes a otras personas que se sobrepasan con esa persona. Entonces, imaginemos que esa persona tiene una pareja y esa pareja rompe todo el tiempo los límites, la maltrata, la desvaloriza, bueno. Y entonces, ahí, por ejemplo, hay dos opciones, ¿sí? Una alternativa es que esta persona ponga límites y diga, me voy, no más, y ahí termine esa relación. Y entonces ella integre esa parte, digamos, que su alma venía a experimentar de poder poner esos límites. Pero también hay otra posibilidad y es que esa persona sienta que no tiene la fuerza, que no sabe cómo, que está súper apegada, que tiene más miedo que fuerza para dejar a esta persona y sencillamente se queda ahí aguantando maltrato, aguantando, digamos, humillaciones o diferentes situaciones complicadas. Entonces, si esa persona decide irse, hay toda una cantidad de posibilidades que se abren claro. a ella. Pero si ella decide quedarse siendo ella misma, hay otra cantidad de posibilidades que se abren a ella. Aunque el pacto álmico que ella hizo con esa pareja fue, vamos a ir juntos, yo de mi parte aprenderé de ti o tendré la oportunidad, más que aprenderé, tendré la oportunidad Mm, de experimentar el amor propio y los límites y la otra persona, pues lo que le corresponda, lo que sea que haya elegido, ¿cierto? Aprender, por ejemplo, el autocontrol o aprender el respeto hacia el otro o aprender, bueno, lo que sea. Y entonces, dependiendo de lo que va pasando, y ahí es que el juego es libre, porque entonces, aunque yo elegí esa posibilidad, lo que no está escrito es si yo voy a poner los límites o no los voy a poner y si me voy a ir o me voy a quedar. Y de ahí entonces se desprende una cantidad de posibilidades, todas previstas. O sea, desde lo que yo he visto, no hay nada que tú puedas experimentar que no lo haya previsto tu alma como una posibilidad. Pero como el abanico es tan grande, hay unas posibilidades por las que tú te vas y otras que quedan a un lado, porque cuando tú tomas una decisión, pues renuncias a otras que también claro, están. claro. ¿No? Entonces, si tú integras ese aprendizaje y lo haces, entre comillas, rápidamente, aunque para el alma realmente el tiempo no existe, entonces no tiene afán. O sea, para ella que lo hagas en una vida o que te demores 10 vidas repitiendo el mismo aprendizaje, pues finalmente para el alma todas son experiencias. Para uno es como, Mm, para eso, o sea, no más, no quiero claro. esto más. Y el secreto para no repetirlo más es poder integrar esa lección desde acá, es poderla vivir y poder trascender aquello que nuestra alma eligió experimentar. Entonces, es tan sabia el alma y tan paciente, porque en últimas lo que le interesa es hacer esos aprendizajes, es poder recordar muchas cosas que en esencia ya es, pero poderlas como poner en práctica, que si tú, por ejemplo, hiciste ese pacto con esta persona, pero no lograste poner los límites, desarrollar el amor propio, etcétera, etcétera. Y finalmente esa relación se termina acabando, pero el aprendizaje no se dio. Entonces seguramente atraerás otras parejas o no necesariamente a nivel de pareja, porque entonces puede ser que yo diga, ah, no.
mejor dicho, yo ya ni quiero conseguir pareja porque yo esto no me lo aguanto más, pero entonces me consigo un jefe que tiene el mismo Ah, patrón, ¿cierto? no. O amigos o familiares o gente que está a mi alrededor que me lleva a sentir lo mismo. Entonces, uno cómo se da cuenta en la vida que de pronto tiene unos temas ahí latentes que no ha integrado, porque esas situaciones se repiten una y otra vez, o con la misma persona, o con diferentes personas, o en diferentes ámbitos, pero el común denominador es que yo siento lo mismo o cosas muy similares, ¿m? Porque pues no he hecho lo que mi alma me está invitando a hacer. ¿M? Entonces, digamos que una manera de comprender cuál es una de esas, cuál es uno de los aprendizajes que yo vine a tener en esta vida es escuchar mis sentimientos y saber cómo reconocer: "Ah, esto me está generando tristeza, lo mismo que me generó aquí, esto me está generando frustración". Digamos, en mi caso, como para ponerlo aquí en los límites del podcast que es para single moms. Ok, Entonces, muchas veces que nos hemos sentido frustradas, minimizadas, y entonces eso sigue pasando cuando en algunos de los casos el exmarido sigue atravesando límites, sigue imponiendo cosas, nada que finaliza el tema del divorcio, y lleva años y años y el sentimiento sigue ahí, sigue ahí. Esa es la señal que te dice: aquí hay algo para trabajar, que por ejemplo, te está dando claro. la señal. Claro, cuando tú miras tu historia hacia atrás y miras esos comunes denominadores que tú puedes como subrayar en las diferentes circunstancias, que pueden ser aparentemente muy diferentes entre sí, pero entonces lo que tú sientes, esa tristeza o esa impotencia o esa injusticia o esa humillación o esa desvalorización o lo que sea que cada persona pueda sentir, porque aunque sean situaciones muy similares, no todo el mundo se conecta con las mismas emociones, de alguna manera. Eso te lleva a ver como, wow, es que quizás ese sea uno de los aprendizajes que eligió mi alma y que no lo he integrado porque de pronto todavía no he aprendido a darme mi lugar o no he desarrollado ese amor propio que estoy esperando que el otro vea en mí, que el otro me respete, pero si yo me doy cuenta, de verdad ni siquiera yo lo estoy aplicando en Mm. mí o este tipo de situaciones, digamos que puedo ver como en mi propia historia, que muchas veces desde chiquitos nos damos cuenta que incluso en el colegio, con los amiguitos, en los entornos en los que nos movíamos, había mucho de eso que ya estaba ahí, ¿no? Como vislumbrándose, porque justamente es lo que nuestra alma viene a trabajar. Entonces, de alguna forma, trata de estar presente en diferentes momentos de nuestra vida, invitándonos a que lo podamos integrar, a que lo podamos equilibrar en nosotros. ¿Y cómo nos damos cuenta que lo hemos sanado? Porque cuando lo sanamos y lo integramos, cuando logramos trascender lo que sea ese aprendizaje, entonces o dejamos de atraer esas situaciones y uno dice, o sea, yo esto lo atraía casi que cada año, por lo menos varias veces al año, y de pronto dejó de pasar. O pueda que vuelva y pase en algún momento, seguramente con menor frecuencia y menor intensidad, pero lo que a mí me genera es otra cosa completamente distinta. De pronto ya me dicen algo y no me importa, no me lo tomo personal, o me dicen, es que eres una mala mamá y yo tengo clarísimo que soy una buenísima mamá, entonces no me importa y no me lo tomo personal y no me afecta. Mientras que de pronto si no y me tratan de hacer una agresión, me desvalorizo, me lleno de ira, me lleno de rabia, quiero a toda costa, ¿no? Como pero de pronto cuando ya lo he sanado en mí, a mí deja de afectarme aunque el otro lo siga haciendo. Pero lo que es más común es que ese tipo de situaciones realmente dejan de repetirse en intensidad, en frecuencia y sobre todo en lo que nos generan a nosotros. Wow. Entonces, a ver si, recapitulando, a ver si entiendo bien. Digamos, hay una situación o ha habido varias situaciones en las que, digamos, por poner un ejemplo, el papá de mi hijo dice alguna cosa y lo que a mí me genera es desvalorización. Sí. Para poder interpretar el mensaje que me está dando mi alma, sería entender como cuál es el opuesto. Si yo me siento desvalorizada, entonces lo que yo quiero integrar es la valorización. Claro. Por ejemplo, Ok. reconocer el valor propio, reconocer el amor propio y ahí les voy a dar una pista porque es que a veces uno dice
Bueno, pero es que no sé tampoco cómo hacer o me cuesta muchísimo trabajo porque tampoco entiendo muy bien cómo lograrlo y entonces yo pongo afirmaciones positivas y pongo post-its y me digo yo valgo, yo soy valiosa, pero pues en el fondo igual sigo desvalorizada aunque esté pensando positivo porque a veces eso pasa. En ocasiones nos damos cuenta, en ocasiones, pero con mucha frecuencia, que parte de mi conflicto, que parte de lo que yo estoy sintiendo, alguien más en mi familia lo sintió antes que yo. Entonces miro hacia atrás y veo, ay, claro, es que mi abuela tuvo una historia muy parecida y de pronto a ella la que la desvalorizaba y la humillaba no necesariamente era su pareja, pero era su mamá. Oh, O miro y claro, pues es que mi mamá vivió lo mismo con mi papá. O miro hacia atrás y siempre, no siempre, pero casi siempre me voy a dar cuenta que esa historia que yo estoy viviendo y que ese dolor que yo estoy recreando, antes alguien más lo vivió y yo de alguna forma estoy repitiendo o intentando reparar una historia dolorosa del pasado. Porque algo que olvidé contarles cuando les estaba hablando de los pactos de almas es que nosotros elegimos no solo a los papás, sino al contexto familiar, al linaje al ok. que llegamos. Entonces, Wow. lo hacemos porque es el caldo de cultivo perfecto para nosotros poder experimentar eso que venimos a experimentar. Entonces, muchas veces la gente dice, no, es que soy muy de malas porque en mi familia todas las mujeres son separadas o todas son madres solteras o todas son viudas o todas lo que sea, ¿no? O toda la gente tiene cáncer de seno o lo que sea. Pero entonces cuando uno va a ver, no necesariamente es que haya como una maldición, como algunos que a veces me buscan, me dicen, no, en mi familia hay una maldición porque todo el mundo repite este patrón o muchos de los miembros de la familia, sino que yo elijo también un sistema familiar donde eso está muy latente y muy presente. Uno, porque me da insumos dentro de mi propia historia para poder ver lo que no es evidente, pero dos, porque como todos estamos conectados, cuando yo tengo la oportunidad de sanar y de trascender algo en mi propia historia, de alguna manera ayudo a que toda esa paz entre a mi sistema familiar. Y es como si de alguna manera, y hablando por ejemplo a nivel genético, toda esa información de lo que vivieron nuestros ancestros está en nuestras células, está en el ADN. Así yo no los haya conocido, así ni siquiera sepa quién es mi mamá biológica porque fui adoptado, así sea la historia que sea, es una información que está en el inconsciente, que está ahí. Y cuando yo elijo honrar y trascender esas historias de dolor de mi propia historia, por lo que ha sido y lo que yo he experimentado hasta hoy, pero también de las historias de mi linaje, entonces es como si fuera una manera muy linda de honrar desde un lugar de amor donde antes solo hubo dolor. ¿Mm? Ay, a mí ver, cuando yo te escucho y recuerdo que esa es una perspectiva y una manera de verlo, como que todo lo que ocurre aquí, en el plano terrenal, pierde, o sea, como que ya no se siente tan intenso, como que si viene alguien y me genera mi humillación, yo ya no lo vivo con tanta intensidad porque entiendo que hay un plan mucho más superior y entonces como que lo veo desde más afuera. Exacto, Pau. Tienes la posibilidad, recordar esta sabiduría del alma nos permite, no quiere decir que eso haga que todo sea necesariamente más fácil, porque igual en este plano humano, donde la dualidad existe y donde pues estas emociones nos llevan a sentir una cantidad de cosas, sobre todo porque hay muchas que no hemos sanado, porque entre otras nadie nos ha enseñado cómo se sana, ¿no? Desde que somos chiquitos nos enseñan tantas cosas, pero todo este tema del manejo emocional y de la propia gestión de lo que siento, de lo que me pasa, de lo que vivo, pues es algo en el que casi todo el mundo es analfabeta, ¿no? Sí. Quizás ahorita se está sabiendo mucho más y entonces estamos hablando de inteligencia emocional y cada vez la gente se está dando cuenta que este es un tema prioritario y la salud mental es muy importante, pero digamos que durante mucho tiempo esto pues casi que fue un cero a la izquierda. Entonces, el darnos
permiso de siquiera plantearnos la posibilidad de que lo que estamos viviendo nosotros lo elegimos, nosotros lo aceptamos desde un punto de sabiduría, desde un punto de propósito, donde además hay un sentido de amor que hay detrás de eso, aunque yo solamente sienta que esta persona que tengo al frente me quiere hacer daño y yo solo quisiera que si pudiera hacer delete, desapareciera por siempre de mi historia, pero lo cierto es que esa persona y yo, sobre todo los grandes antagonistas de nuestra historia, vemos que álmicamente son de los más unidos a nosotros. Y lo elegimos o nos elegimos como maestros. Claro, a veces somos maestros del amor y otras veces somos maestros del dolor. Pero en últimas, eso también tiene un propósito de amor. Y cuando nos salimos del rol de víctimas, en el que casi siempre estamos, porque es muy humano, ¿no? Ujú. Como culpar al otro, juzgar al otro, claro, es que me hizo, es que me dijo, es que me maltrató, es que no me Por su valoró. culpa. Por su culpa, claro. Ujú. Entonces, cuando nos posicionamos en ese lugar que es tan común, es tan humano, ¿no? Porque casi que visceralmente nos lleva a sentir y a pensar y a actuar de esa manera. Pero cuando logramos hacer un pare y quizás pensar en, bueno, pero si yo lo elegí y si hicimos este pacto, ¿cuál podría ser el sentido de esto? Entonces, a veces empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si uno de los aprendizajes de mi alma es el perdón, pues ¿cómo perdono si no tengo algo que perdonar? Necesito tener la oportunidad de experimentar algo con lo que yo pueda experimentar el perdón. Claro. Eh, Otra opción es decir, pues no, yo me engancho en el rencor, a muerte que el rencor. Y finalmente, como te decía, para el alma todo está bien, el alma no juzga, el alma eh, todo lo valora como experiencias positivas, aunque haya dolor y aunque haya repetición. Pero en últimas, para el alma todas son simplemente posibilidades de experimentación. Entonces, cuando yo me doy cuenta que yo puedo experimentar el aprendizaje del perdón, perdonando o perdonándome, o tengo otra alternativa, que es no, pues desde el rencor, desde la polaridad opuesta, yo también puedo conocer y descubrir muchísimo acerca de lo que no es el perdón, ¿cierto? Es otra cara de la moneda. Yo a través de la culpa puedo experimentar todo lo que no es la benevolencia propia y todo lo que no es el autoperdón. Entonces, de alguna manera también estoy recibiendo matices de ese aprendizaje que mi alma eligió hacer, pero sin duda hay formas que son más fáciles, más llevaderas y más amorosas. Si yo me doy cuenta que, claro, experimentar la culpa, pues es una posibilidad, pero hay otra posibilidad que es, ¿y si me perdono por lo que yo siento que pude haber hecho distinto? Porque entonces una vez se da, pues que más bruta, tenía todas las red flags, ¿cómo no me di cuenta? Es que a mí mi mamá me dijo, es que a mí mis amigas me advirtieron y yo no hice caso. Entonces, y cuando uno se queda en ese discurso donde solo se da palo, no sale de ahí. Cuando uno entiende y sale del victimismo y de la culpa y dice, bueno, pero en últimas mi alma, que es muy sabia, porque desde ese lugar álmico lo hacemos desde la máxima sabiduría. Entonces es, pues esto lo hizo con un propósito y como con un sentido, y eso me está invitando a trabajar cosas que yo no he visto, y esto me está invitando a equilibrar cosas y además me ha traído también regalos de pronto de lo bonito que pude experimentar con esa persona o de los hijos que quedaron o de los vínculos o los amigos que me dejó, lo que sea. Entonces, cuando yo me permito ver desde una perspectiva más amplia y más neutra, me Claro. doy cuenta que eso yo lo puedo transitar y vivir distinto. ¿Mm? Claro. Moni, tú ahorita mencionabas la palabra sanar, ¿no? Como que somos analfabetas en la sanación y que, bueno, y todo este tema de la inteligencia emocional es algo muy nuevo. Cuando yo últimamente me he preguntado mucho como, bueno, sí, estoy sanando, pero ¿qué es sanar? Cuando, cómo, o sea, sanar es el propósito de la vida, sanar es conocerme a mí, yo todavía no he logrado definir qué es sanar. Sanar es que no me duela nada. Uf, es una muy buena pregunta. Yo siento que sanar es poder encontrar paz y equilibrio, dependiendo de lo que estemos hablando.
porque puede ser sanar una relación, pero puede ser sanar un síntoma físico, puede ser sanar una situación, puede ser sanar un recuerdo doloroso. Entonces, yo siento que sanar es permitirnos a nosotros entrar desde una perspectiva diferente a relacionarnos con ese otro, con ese síntoma, con esa situación, pudiendo sentir mucha más paz y casi siempre pudiendo encontrar el propósito de aquello a lo que me estoy enfrentando. Normalmente cuando tú encuentras ese propósito que puede haber detrás y cuando tú te permites como hacer las paces, y hacer las paces me refiero a poder integrar esa paz dentro de ti frente al recuerdo, frente a la historia, frente a las creencias, frente a lo que sea, es encontrar un lugar mucho más equilibrado y armonioso dentro de ti. Y no necesariamente sanar quiere decir que entonces de pronto el síntoma físico se va. Para mí, si tú me preguntas que el síntoma físico se vaya, puede tener más que ver con un proceso de curación, pero no necesariamente de sanación. Yo puedo encontrar parte, no sé, de hecho a mí se me puede curar un dolor de cabeza tomándome una pastilla que me lo quite y yo al final digo me curé, es que ya no lo tengo, pero no necesariamente me sané, porque es que de pronto ese dolor físico me estaba llevando a ver algo más profundo, quizás un rencor que tengo hacia un ser querido al que le tengo mucha rabia por algo que pasó y que yo no me he permitido soltar. Y de pronto ahí la sanación de esa relación que se está experimentando o que se está evidenciando gracias a un síntoma físico que aparece dentro de mí, sea más el poder soltar y el poder ver diferente esa relación que el dolor de cabeza propiamente, que es el que me la está mostrando, por ejemplo, por darte cualquier ejemplo. A veces la sanación, Pau, y eso yo lo veo mucho cuando las personas vienen a trabajar alguna relación particular con una persona con la que me dicen, mira, me cuesta mucho trabajo o no, siento que no puedo soltar a esta expareja porque me duele mucho o siento que estoy tan enganchada y que lo odio tanto que tampoco lo puedo soltar, o sea, no, no estoy con él y no quiero estar con él, pero tampoco lo puedo soltar porque tengo tanta ira y tanto dolor reprimido que sigo en un vínculo muy estrecho. Y a veces sanar la relación no tiene que ver nada con que tú vuelvas con esa persona o con la que sean amigos o con la que vuelvan a estar muy bien, sino que a veces sanar puede implicar que tú puedas irte en paz, que tú puedas cerrar ese círculo y ese capítulo con tranquilidad y que puedas desprenderte. En otras oportunidades, ese sanar invita a poder estar nuevamente con esa persona desde un lugar que no sea de dolor, sino desde un lugar tranquilo. Pero lo que te quiero decir es que para mí sanar puede tener un montón de matices Mm, y que no necesariamente nos va a llevar a lo mismo. A veces sanar es irse. ok. Ahorita que estabas hablando del irse o de tomarlo de otra manera, recuerdo una conversación que justamente tuve ayer con una amiga que está atravesando por un proceso de divorcio. Ella es madre también. Y ha sido un proceso muy difícil para ella. Años, más de 3 años. Y ayer ella me preguntaba entre lágrimas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo no he sido más sino ser noble, darle todo lo que él ha querido, pero por eso mismo él ha querido abusar, entonces ella ya como que está aprendiendo a poner límites, pero como que no es muy claro para ella cuál es el aprendizaje. Y yo la verdad es que en esos casos tampoco no sé ni cómo acompañar ni qué decir porque está experimentando un sufrimiento tan grande y que ha sido por tantos años que yo pienso cómo entender ahí, cómo sanar, cómo saber si irse, cómo saber si soltar, si dejarle todo, cómo vivir ese proceso. Yo siento que ahí, pues cada caso es Claro, único, sí. pero quizás una de las mejores formas de acompañar es desde la presencia y desde el amor. A veces uno cree que uno en esos casos tiene que darle la solución, tiene que darle el mejor consejo, tiene que decirle qué hacer o decirle tres palabras que la hagan sanar, pero realmente a veces lo que más necesitan las personas es alguien que realmente esté en una plena presencia escuchándolos y desde un lugar amoroso dando esa presencia y esa compañía que libera y que sana, porque cuando tú entras en la frecuencia del amor, y tú lo mencionabas al principio, el amor sana per se.
y cuando tú te permites estar ahí con esa persona para lo que ella necesite, de pronto solo necesita llorar o de pronto necesita madrear y gritar y insultar a esa persona o de pronto necesita, no sé, pero yo siento que cómo ayudar, pues estando ahí desde un lugar presente y amoroso. Pero cómo saber cuál es el aprendizaje de ella, pues tiene que mirar en su propia historia y tiene que mirar hacia atrás. A veces una pregunta que uno se puede hacer es, si yo me imagino que esto es un juego y que en ese juego mi alma eligió esto porque es muy sabia. Imaginémonos, porque hay gente que dice, no, mi alma entonces muy bruta, porque eligió eso. Pero bueno, imaginémonos que el alma es sabia, imaginémonos que dentro de todas las posibilidades eligió esta con un propósito de amor. Juguemos a las adivinanzas. ¿Qué me imagino yo que podría ser una posibilidad amorosa que a la que me está invitando mi alma ahí y de pronto puede ser justamente lo que hablamos ahorita, de pronto es poner límites, de pronto es aprender que uno primero debe darse su lugar y ponerse a uno y después ver desde ahí cómo cuando yo estoy bien y cuando yo me pongo también a mí como mi prioridad puedo irradiar mucho más y mejor a los demás. Y a veces el que el otro no lo vea y que yo sienta que es muy malo porque como no me reconoce todo lo bueno que yo hago y todo lo bueno que yo soy, en últimas, lo que me está invitando es a que yo genuinamente me pueda repensar, rever, reconectar conmigo desde otro lugar mucho más profundo que yo de pronto no he visto, porque a veces la gente dice, sí, no, yo soy muy importante para mí, yo me pongo en mi prioridad, pero cuando tú vas a ver en la vida real no es cierto. Entonces, a veces esos que parecen herirnos tanto y que nos duele hasta lo más profundo de nuestro ser y que quisiéramos que fuera distinto, la pregunta es, ¿para qué estoy atrayendo esto a mi vida? Porque no quiere decir que yo haya hecho cosas conscientemente para que eso sea así, porque si no entraríamos en una dinámica y en una espiral de culpa muy profunda, Ujú. sino si yo quizás es inconsciente, porque muchas veces son cosas mucho más profundas que están saliendo ahí, pero si esto tuviera un sentido y un propósito, ¿qué se me ocurre que podría ser? Y dar varias, ¿no? Como te decía, jugando a las adivinanzas, como varias posibilidades, porque quizás no la tengamos tan clara, pero cuando vamos a ver a qué me está invitando esta situación, a mí, en mi renacer, en mi proceso, en mi relación conmigo misma, con la vida en general, ¿cuál puede ser esa invitación? ¿Cuál puede ser ese propósito para que mi alma eligió esto y no otra cosa? Porque también habría podido elegir otras cosas. Claro. Entonces, desde ahí a veces nos llegan pistas y nos llegan luces, pero pues digamos que dentro del proceso de cada persona muchas veces nos damos cuenta que están estos temas transgeneracionales, que hay cosas que incluso vivimos desde niñez, que de pronto esta persona que le está mostrando, no sé, esto que, digamos, imaginémonos, porque no sé en su sentir cómo es, pero que ella se siente rechazada y desvalorizada, pero nos vamos a ver y es que nos damos cuenta que su papá a su manera le hacía sentir lo mismo y que ese sentimiento de sentirse rechazada, de sentirse insuficiente, de sentirse poco valiosa, en realidad lo está expresando un cuerpo, no se va a inventar, de 35 años, pero si uno va a ver más atrás, de pronto es la niña de 5 años que está anclada en ese momento de dolor y que necesita que vayamos a abrazarla. Entonces, Mm. por eso te digo, cada historia es tan única y puede tener unas causas tan profundas que a veces son de esta vida, a veces de otras, a veces de los ancestros, pero en general, incluso si no nos adentramos pues en el detalle de dónde viene exactamente, permitiéndonos sentir lo que estamos viviendo y permitiéndonos salir de la espiral de juicio víctima a eso que tú decías ahorita, wow, si yo me permito ver como en un zoom out esa Ujú. situación y me veo desde afuera y digo, ah, ok, ahí estoy yo viviendo esto, ahí está el otro que está haciendo esto, yo lo estoy viviendo de esa manera, ¿qué sentido puede tener esto? Como si esto fuera un juego y yo por un momento, es como si fuera el sueño y el soñador, pero entonces es como si yo por un momento me salgo de ahí para observar y pudiera ver ese juego en perspectiva y pudiera ver, bueno, cuáles podrían ser las posibles invitaciones de eso que está ocurriendo allí, ¿no? Claro. Moni,
tú de pronto en medio de tus consultantes o de la propia vida, porque sé que además este combo de las single moms cada vez está creciendo más, ¿puedes de pronto detectar algún patrón en común como de por qué las mujeres, digamos, en este momento de la historia, muchas estamos decidiendo o, o eligiendo desde el alma como separarnos, incluso con hijos, y empezar una nueva familia desde otro lugar? ¿Has encontrado algo en particular que se repita? Sabes que el otro día, justamente trabajando un tema similar, desde el alma de una persona se canalizó una información muy linda donde decía que en estos tiempos esto se ve como con tanta intensidad, porque de alguna manera hay una herida muy grande entre la energía femenina y la energía masculina, donde durante mucho tiempo ha habido grandes desequilibrios hacia un lado y hacia el otro. Entonces están las mujeres castradoras, las mujeres maltratadoras, las mujeres que de alguna manera también han oprimido mucho a los hombres, y están estos hombres abandónicos, estos hombres abusadores, estos hombres maltratadores que de alguna manera es como si con mucha ira hacia las mujeres estuvieran tratando de vengar. Y es como si fuera una espiral donde entonces hay unas generaciones donde unos se sienten maltratados, entonces maltratan. Acuérdense que cada víctima, perdón, que cada victimario siempre fue una víctima. Entonces, de alguna manera, es como si en este momento del tiempo, con todo esto que está pasando, se estuviera tratando de vivir una reivindicación hacia todo ese maltrato, hacia esa fuerza del hombre que abandona, del hombre que maltrata, del hombre que viola, del hombre que abusa, del hombre, ¿no? Y entonces las mujeres muchas veces sienten que necesitan como vengar esa energía, y entonces es yo puedo sola, y yo a través del de la autosuficiencia, yo voy a sacar adelante a mis hijos sola, porque los hombres son peligrosos, porque los hombres pueden abandonar, porque los hombres se pueden ir. Entonces, y muchas veces hay algo que yo he visto, un patrón que suena chistoso, pero pues no sé si chistoso, pero suena como impactante, y es que a veces la herida de abandono es tan profunda que se genera un modus operandi en el que antes de que me abandonen me voy yo. La que abandona soy yo, porque no voy a permitir que me abandonen. Y si yo estoy sola, pues ya no me abandona nadie, porque yo abandoné primero, ¿no? Es como si estuviera vengando a todos aquellos o a todas aquellas que sí abandonaron antes. Entonces, de alguna manera, yo siento que estamos viviendo una invitación, Pau, como a podernos reconciliar tanto con la energía femenina como con la masculina. Y esa energía dentro de nosotros mismos, porque todos, hombres y mujeres, tenemos dentro de nosotros energía femenina y energía masculina, pero también en nuestra interacción con el otro. Entonces, ¿cómo podemos permitir que el hombre ocupe su rol y nosotros ocupar el nuestro? Y ocupar dentro de nosotros ese justo equilibrio entre nuestra propia polaridad femenina y masculina, como permitir, como si esto fuera un baile donde podemos bailar juntos, y donde no necesariamente tenemos que decir, usted se va, que yo bailo solo porque esta es la música que a mí me gusta y usted no, y lárguese, o viceversa, ¿no? Sino es como poder encontrar este equilibrio donde podemos coexistir. Y yo siento que también es la oportunidad en el tiempo, y es la oportunidad de todos nuestros ancestros, de todos los que no supieron o no pudieron hacerlo distinto, de decirles, a partir de este momento, yo elijo honrar todas esas historias de dolor desde un lugar de amor, y me abro a poder tener un amor bonito, porque es que muchos tenemos dentro de nuestro ADN esas historias de maltrato, de abandono, de violación, de bueno, no amores, de uniones forzadas con gente, o sea, a veces niñitas de 12 años con hombres de 40 que obligaban, casi que vendían, ¿no? Hay un montón de historias en las familias donde la relación de pareja se ve con dolor, con sufrimiento, donde para muchos el anhelo habría sido la soledad. O sea, una niña de 12 que la casan con la de 40, seguramente con el señor de 40, lo más que hubiera querido probablemente era que la dejaran sola y en paz, y que no tuviera nadie que la molestara. Entonces, yo siento que
permitirnos equilibrar en este momento esas dos energías y mirar hacia nuestro linaje y decirles, sé que ha habido dolor, no solo en las mujeres, también en los hombres, porque al final esto es acción-reacción, pero hoy elijo equilibrar en mí las dos fuerzas y las dos energías y hoy elijo abrirme a la posibilidad de un amor bonito, de un amor que se quede, de un amor que me elija, de un amor que sea respetuoso, de un amor que pueda estar, que esté disponible, con el que me sienta bien. Y es como abrirme a la posibilidad. Y es como elegir, decirle a todos estos ancestros que quizás no pudieron o no supieron hacerlo distinto. Y cuando ahí les hablo de ancestros, también incluyo a los que yo, a mis propios ancestros, que son no solo mis abuelos, bisabuelos, etcétera, sino a quienes yo pude haber sido antes, a mis otros yo de otras vidas. Ay, Y y en este momento tenemos otra oportunidad, estamos vivos, estamos aquí y ahora, y podemos hacerlo distinto, y podemos equilibrar lo que durante tantos años estuvo en desequilibrio, y podemos tener este amor y este valor propio que muchas veces se vio menoscabado porque era gente que vivía humillada muchas veces o maltratada, desvalorizada, etcétera. Y es como yo puedo hoy recomponer en mí, en este momento, eso que en el pasado no estuvo y hacerlo distinto y vivirlo desde otro lugar. Todos tenemos en este momento la posibilidad de elegir distinto. No importa qué pudo haber pasado, ni qué historias en nuestro transgeneracional, ni en nuestras vidas pasadas, ni en nuestra infancia. Nosotros no somos nuestras heridas, aunque ellas nos influyen en muchas áreas de la vida, pero no nos determinan en gran medida la elección que nosotros hacemos es la que determina cómo vamos a vivir esas posibilidades que sabemos que tenemos desde el alma, porque son muchas. Yo puedo vivir toda una vida sintiéndome víctima, pero también puedo recordar que soy la protagonista y que puedo cambiar esa historia y que puedo transformarla y trascenderla para lograr eso que quizás ni yo ni mis ancestros hemos logrado antes, pero que en este momento del tiempo yo puedo hacer distinto. uy, no, de ahí me surgieron un montón de preguntas, porque entonces, a ver, primero, si yo quiero salirme de víctima y recordar que soy protagonista y tomar decisiones diferentes y incluso aceptar todas esas bendiciones que también vienen de generaciones. Claro, No solamente viene el trauma, también vienen por las supuesto. bendiciones, mis fuerzas, mis capacidades, mis Los dos. talentos, mis dones. Entonces, aceptar todo eso y para cambiar y poderme volver protagonista y dejar que esas heridas me identifiquen, digamos. Para eso también es muy importante revisar lo que el alma me va diciendo en cada interacción con el otro, ¿cierto? Lo que iba a hablar Claro. al principio, esos sentimientos, cuál es el mensaje, qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que decidí trabajar en esta vida. Claro, Pau, es que esos son los susurros del alma, si es que tú te das cuenta qué es lo que tú vienes a trabajar. No todos venimos a trabajar lo mismo. Claro. Hay gente que el amor propio lo tiene súper chuleado y eso no es un issue, o el tema económico no se presenta, o el tema de pareja, pero en cambio hay otros temas que van aflorando, cada uno tiene los suyos y como yo te decía, el ver hacia atrás, el ver nuestra historia, en qué se repite, cuáles son los patrones, pero sobre todo cómo lo vivo y cómo lo siento yo. Ahí me doy cuenta que eso es lo que a mí mi propia alma me está invitando a trabajar, a sanar. Y si yo a partir de mi historia miro hacia atrás, casi que con certeza voy a encontrar en mi linaje familiar historias similares de personas que han sentido o que han vivido lo mismo. Y entonces ahí yo digo, ok, quizás durante mucho tiempo la posición casi que por default era la de víctima, pero hoy me doy cuenta que si yo elegí esto desde el alma, porque eso tiene un propósito, y si yo además tengo muchas otras posibilidades, lo puedo vivir distinto. ¿Y qué tal si en vez de empezar a, o de seguirme quejando, e insultando al otro, lo empiezo a mirar con curiosidad como para ver qué puede haber detrás? Y Claro. hay una cosa que el otro día me llegó en una meditación que es divina, que se las comparto, porque yo sé, porque también tengo en mi vida ese tipo de personas que me cuestan mucho trabajo y que me logran sacar de mi foco y de mi paz. Y en una meditación me decían algo hermoso y es, conéctate con esas personas
y desde tu alma hacia su alma, porque recordando que desde el alma, ahí no somos enemigos, ahí no somos antagonistas, desde el alma somos siempre amorosos, digamos. Y desde ahí díganle al alma de esa persona que los aprendizajes que juntos tenemos que hacer aquí los podamos hacer desde un lugar de amor, que lo que sea que mutuamente necesitemos experimentar el uno con el otro, dentro de lo posible lo podamos hacer de la manera más amorosa posible. Y desde ahí es como si nosotros eligiéramos, y no es fácil, porque a veces uno tiene tanta rabia y tanto dolor, porque claramente hay injusticias y hay cosas que uno dice, pero por ejemplo, en estos casos de mamás, el otro día estaba leyendo en uno de estos grupos de mujeres que alguien decía es que no le da la cuota alimentaria al niño y me toca a mí sola y no tengo trabajo y no sé cómo va a hacer porque además no da un peso. Y yo puedo entender que eso te genera mucha ira, pero ¿cómo no? ¿Me entiendes? O sea, Claro. humanamente, claro que sí. Pero también cuando tú logras ver que puede haber más profundo que eso que es lo evidente, la punta del iceberg, pero que hay más allá. Y cuando tú te permites, en vez de insultar al otro, que es lo común y lo normal y lo humano y lo visceral, pues que sale, pero también si yo me permito conectar por momentos, así sea por momenticos chiquitos con el alma del otro y decirle, mira, quizás yo no entiendo todavía por qué hicimos este pacto álmico, pero que podamos hacerlo desde el lugar más amoroso posible, desde el lugar de menos sufrimiento posible para ti, para mí, para los niños, para todos los involucrados. ¿M? Wow. Simone, el tiempo se nos está terminando. Ha pasado muy rápido, pero quiero hacerte una última pregunta. Tú ahorita mencionabas que para poder balancear como todas estas historias de abuso de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, es muy importante equilibrar individualmente nuestro femenino y nuestro masculino. Digamos que desde mi experiencia siendo mamá soltera, teniendo que ocupar el rol, digamos, en la casa femenino y masculino al tiempo, es evidente para mí que tiendo a estar mucho en el masculino, pues en el proveer, también en el femenino cuando cuido, cuando leo, cuando alimento, etcétera, pero siento que y es lo que veo como en muchas otras madres solteras, que es el masculino el que tiende a primar. ¿Cómo hacemos para llevar ese baile de manera equilibrada en nosotros, para así poder cambiar como esas historias pues, con la bendición también de nuestros antepasados y sanarnos a nosotros y a ellos y a todos y de aquí para adelante? Buena pregunta. Yo siento que poder mirar hacia atrás, y esto se hace imaginando, no se preocupen si no conocieron a sus ancestros, imagínenselos como quieran, como luces, como sombras, como árboles, no importa. Y es poder mirar hacia atrás y decir, yo elijo reconciliar en mí el femenino y el masculino, y yo elijo darles a ustedes hombres su lugar, el lugar de proveedores, el lugar de protectores, el lugar, casi que es el lugar arcaico que tiene la energía masculina. Y yo permito ocupar el mío y doy el permiso de que esa energía masculina pueda llegar también a ser recibida por mí, porque lo que sucede muchas veces en esos casos, y además es que es algo natural y de supervivencia, o sea, yo Ujú, necesito acá ponerme a proveer, a cuidar al chino, a hacer de todo, porque si no, entonces, ¿qué hacemos? O sea, toca hacer, ¿no? Y eso a veces cierra internamente esa posibilidad de que pueda llegar alguien más, a veces porque quedamos muy heridos, a veces porque decimos ya, es que simplemente no me interesa, no quiero, no, y está bien, o sea, uno no le tiene que interesar ni uno tiene que querer, pero digamos que por lo menos abrirse a ese merecimiento interno de yo también puedo recibir. No solo tengo que ser la que está proveyendo y la que está dando y la que está actuando y solucionando y resolviendo, sino que también puedo abrir un lugar interno dentro de mí para energéticamente recibir e integrar esa energía dentro de mí. Por ejemplo, puedo recibir la energía de mis ancestros y decir a los hombres de mi familia, al masculino de mi familia, elijo integrar desde un lugar bonito ese masculino que puede ser, que paradójicamente yo permito que ese masculino entre y cuando entra en mí equilibra mi femenino, porque claro, es como si al tomar ese lugar energético, yo
me permito bajar como el estrés, digamos, como la intensidad de mi femenino masculino, porque entonces es como, pero también puedo recibir esta energía que protege, que cuida, que provee. También puedo abrirme a ese lugar interno para recibir ese tipo de energía en mi propia vida, ¿m? Porque Claro, muchas veces nosotras mismas internamente la castramos y en nuestra necesidad de controlarlo todo, porque entonces si no lo controlo puede haber peligro, puede haber, entonces ahí castro esa energía y no permito que llegue ni energéticamente ni físicamente, y probablemente en las relaciones o en los intentos de relaciones que lleguen, seguramente también la voy a castrar de una forma importante porque no la tengo equilibrada en mí. Entonces, un ejercicio muy lindo es hacerlo con los ancestros y permitirnos equilibrar toda la fuerza que nos viene del linaje, la femenina, la masculina, en equilibrio en mí. y creo que eso que dices acerca del recibir es muy importante, viéndolo no solamente desde una figura masculina, digamos, de un hombre, sino Sí, que podemos recibir de los vecinos, de los amigos, que claro. nos provean un plato de comida, que nos traigan Sí, regalos, que la tierra y el universo nos de abrirnos a recibir, porque siento que exacto. muchas madres solteras creemos que como son nuestros hijos, entonces nosotras somos las que tenemos que hacer, que correr, que dormir, que mover, y no necesariamente. Qué lindo eso como lo describiste, porque cuando lo hablabas yo no imaginaba un nombre específicamente, aunque sí es lo que deseo yo en mi vida, pero como lo veía, era como abrirnos a recibir del mundo que nos sostiene. Claro. Sí, del universo, de la Tierra en general. Y pueden ser de muchas maneras, pero quitándote tú esa carga de estrés que energéticamente te lleva a tener que controlarlo todo. Es decir, y yo me abro a recibir de muchas formas, y tú tienes toda la razón, no tiene que ser con una figura de un hombre que esté proveyendo al lado, pero sí de esta energía masculina que provee a veces a través de vecinos, de amigos, de familiares, de regalos inesperados del universo, de que de pronto digan, becamos al niño en el colegio, no lo tienes que pagar más, te ganas bonos de comida que hacen que tu mercado salga gratis. O sea, puede llegar de muchas formas ese permitirte ser sostenida, ser proveída por el universo también, pero por esta energía masculina que viene proveyendo, protegiendo, dando. Y cuando uno se permite abrirse y se da esa oportunidad, porque muchas veces yo siento que es como si se diera una mezcla entre falta de merecimiento, entre orgullo, entre si era, entre no tengo derecho, entre es que me toca, entre, ¿no? Y cuando bajamos eso y nos abrimos, es como una apertura energética, pero que hace que muchas cosas empiecen a sincronizarse en tu vida para ir en alineación con eso que tú has abierto y que estás permitiendo. De verdad que además tú como lo describes suena fácil, pero me parece que es el ejercicio práctico de por momentitos imaginarse. Creo que nos quedan muchos ejercicios y tareitas que podemos aplicar, como imaginarnos por momentos el alma de esa persona que está siendo difícil para nosotros en este momento, hablarle con amor y pensar desde más lejitos cuál puede ser la lección, hablar con nuestros ancestros y pedirles la bendición y aceptar Claro, que nos y dieron y recibir sus abrirnos. dones y conectarnos con todo lo bonito que también tienen para nosotros, porque nosotros, como tú decías ahorita, no solo cargamos con las historias de dolor, cargamos con todas las glorias, los triunfos, los que tuvieron familias bonitas, los que fueron unas súper empresarios, los que fueron súper abundantes, los que fueron con una súper salud, los que cumplieron sueños, los que se ganaron la lotería. O sea, todos los que también tuvieron un montón de cosas positivas y maravillosas, eso también es una fuerza que nos impulsa y que está dentro de nosotros. Y conectarnos recordando que somos nosotros aquí y ahora la oportunidad en el tiempo de trascender cualquier historia de dolor. No quiere decir eso que sea fácil, pero quiere decir que lo podemos hacer porque es que si no, nuestra alma no lo hubiera elegido otra cosa, con certeza. Entonces, desde ahí podemos vivir como en esta sinergia donde además
Cuando hacemos esto, traemos paz a todo nuestro sistema porque los recordamos, porque les damos su lugar, porque los bendecimos y porque además nos bendicen. Y una frase que suelo decir mucho desde que la aprendí en México para un Día de Muertos es que cuando los muertos están en paz, los vivos tienen futuro. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando elegimos hacer la reconciliación en nosotros de lo que no estuvo en paz en el pasado, de las peleas que hubo, de lo que faltó, y cuando elegimos desde un lugar de amor integrarlo en nosotros y también todo lo positivo y todo lo que viene de ellos, ahí los estamos honrando y ahí les estamos regalando paz. Mm, qué bello. Moni, ¿hay de pronto alguna cosa adicional que quisieras compartir para las madres solteras? ¿Algún mensaje, em, no sé, relacionado con los hijos, con el llevar las cosas sola, con el abrirse a una pareja? ¿Algo Pues que te parece? yo siento primero que son almas infinitamente valientes, porque como les decía, uno no vive en nada que no prevea como posibilidad y siento que solamente las almas más valientes y más generosas se permiten pues tener este tipo de experiencias que sabemos que son muy retadoras, pero también profundamente reconfortantes, sobre todo por el amor, ¿no? Que guía, que une y que nutre los vínculos con estos chiquitos. Y yo lo que les diría es que sobre todo se permitan trabajar mucho todo el tema del merecimiento, porque siento que a veces cuando ese tipo de situaciones que llevan a tener que asumir la maternidad solas, es como si se cerraran cosas internas que inconscientemente, porque nunca es que uno se siente decir, ah, es que yo no merezco, todo el mundo quiere merecer, pero en el fondo si uno siente en lo profundo, pues muchas veces hay gente, mucha gente que se siente poco merecedora, entonces es como abrirse también a lo que hablamos ahorita, a que el universo me provea, eso no quiere decir necesariamente que tenga que conseguir una pareja que entonces, no, 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 pero abrirse y a ser sostenidas por el universo porque sé que cuando uno siente que está sola y que le toca sola, el peso es muy duro, pero también hay muchas formas en que la tierra misma, en que el universo mismo nos sostiene, nos guía y nos va llevando, nos va abriendo los caminos a través de sincronías, a través de contactos, a través de cosas mágicas que pasan, que nos van alivianando el camino. Entonces, pídanle a su alma en los momentos en que no sepan cómo hacer o en que se sientan perdidas. ¿Cómo puedo transitar esta situación desde un lugar de más amor? Tu alma que elegiste esto y yo no entiendo por qué, porque desde mi mente simplemente no lo puedo entender, pero tú que sí sabes, ilumíname, guíame, muéstrame las señales, ábreme los caminos, permíteme sentir cómo puedo yo transitar lo que sea que estoy viviendo desde un lugar de más amor y cómo puedo abrirme a recibir de Dios, del universo, de la vida misma y de todas las fuentes de recursos que hay esta contención y esta compañía, esta Y guía. entonces puedo pedir esas señales y enséñame, muéstrame y dame con claridad un mensaje hoy a las 2 de la tarde. Claro, claro, muéstrame y permíteme sentirlo y permíteme integrarlo. Ok, ¿Cómo puedo vivir esto desde un lugar de más amor? Y entonces ahí te empiezan a llegar las respuestas y ahí y uno dice, "Ah, sí, bueno, ahora, ¿cómo lo implemento?" claro. Entonces, de pronto te dicen, no juzgues. Y entonces, bueno, ¿cómo no juzgo, no? Pero te va dando pistas y te va invitando a que puedas trascenderlo. Es como no sé, como si te hiciera, haz de cuenta como una especie de coaching, tu propia alma, donde te va mostrando, ¿no? Como las respuestas, las sincronías y a veces recibes la señal con una canción que escuchas, con un mail que te llega, con una propaganda que aparece en la mitad de una canción que estás oyendo, pero que justamente viene como con ese mensaje que estás necesitando. Al alma le encanta jugar y le encanta encontrar la manera de facilitarnos el camino cuando así lo pedimos, porque recordemos que nuevamente el libre albedrío está ahí, pero cuando nos abrimos a pedir, nos abrimos también a recibir, recibimos. Llegan las señales, llegan las respuestas. Así que chicas, a pedir. A Señal. pedir, a pedir, A a pedir, pedir a al alma. pedir. ¿Cómo puedo vivir esto desde un lugar de más amor? Y respiran profundo y traten de sentir a ver cómo se relacionan desde ese lugar y miren sus ancestros. Ahí hay tanta información.
Hay tantas historias que nos damos cuenta que de pronto fue, pucha, es que a mi abuelita le pasó lo mismo, es que mi abuelo se fue y no le da un peso, y yo estoy aquí batallando en el bienestar familiar para que me den una cuota de alimentos. Entonces váyanse donde esa abuela y díganle, abuelita, puedo ver tu historia y tu dolor, es que lo siento porque yo también lo estoy viviendo, lo siento mucho. Y estaba repitiendo tu historia, pero ¿sabes qué? A partir de este momento elijo honrarte bonito, desde lo que te habría gustado vivir, desde el amor, desde la vida, me abro a recibir fuentes de abundancia múltiples y ojalá con la cuota de esta persona que tiene que dar, Además, me abro a recibir y a no tener que vivir ese sufrimiento que tú sentiste en carne propia por no tener cómo darle de comer a tus hijos. Y yo lo reconozco, lo veo y elijo en honor a ti también trascender eso. Y van a ver que esto literalmente hace magia cuando logramos conectarnos con esas historias, las vemos, las reconocemos sin juzgarlas con mucho amor y elegimos distinto. wow. Moni, muchísimas gracias. Podría Por- quedarme aquí horas y horas, pero Yo también. creo que hemos logrado una conversación espectacular. Sí, espero que nuestra audiencia y esta comunidad maravillosa se haya llevado muchos regalos. Yo me quedo con tareas específicas y claras que sé que aplican para mí. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, tu generosidad, tu ternura y este espacio es tuyo cuando quieras. Gracias, Paulinda, gracias a ti, gracias a cada una de las personas que está aquí escuchándonos o que va a escuchar posteriormente. Y acuérdense que no vivimos nada que no hayamos elegido y que además no tengamos la fuerza y las herramientas para transitar y trascender. Recuerden eso siempre porque sé que hay momentos en que sentimos que no tenemos cómo, que no encontramos ni la fuerza ni la manera, pero siempre la tenemos aunque no la podamos ver. Confíen en eso y pídenle a su alma, pídanle a Dios, pídanlo a lo más grande que les ayude y van a ver que las respuestas siempre llegan. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias para ti también. Feliz día y feliz noche para todos los que nos escuchan.